Hola, bienvenidos a otro episodio de mi Rincón Aeronáutico. Aquí estoy con la hoja de cálculo, metiendo todos los datos de peso, etcétera, para comprobar que el centro de gravedad en las condiciones de vuelo se mantiene dentro de los límites correspondientes. Lo vemos en unos segundos. Voy a medir el tema de la plomada de nuevo. Para ello he puesto un láser aquí, he puesto un perfil de aluminio completamente recto tocando la parte delantera de la rueda y ahora el nivel láser tocando justo el borde del angular. Esta línea la voy a marcar en el suelo para tener la perpendicularidad con respecto al fuselaje y poder medir a la distancia con la rueda delantera. Ahora he marcado aquí la línea del láser que corresponde justo al borde del perfil y ahora voy a tirar el láser con respecto al centro de la rueda y que la marca sea paralela a esta raya de aquí. Ahora he puesto el láser en el eje de la rueda y la proyección es esta de aquí en esta cinta. La comparo a la distancia desde la proyección a la línea anterior para que se mantenga y esta sería la perpendicular que tocaría también la otra rueda. Así que a partir de esta línea es donde hay que medir la plomada que va a ir colgando del borde de ataque. Ahora voy a hacer lo mismo con la rueda delantera. Voy a poner el láser en el centro y aquí en la proximidad de la rayita pongo el perfil y lo pongo paralelo a aquella línea. Ahora he prolongado la primera línea de forma que llegue a la altura de la rueda delantera para medir desde esa raya que he marcado aquí. Y ahora he proyectado una perpendicular desde allí y otra aquí, teniendo en cuenta las cuadras, y esta línea verde es la que hay que medir la distancia con respecto a la plomada. Y una vez que he trazado esta perpendicular, ahora he cogido esta y esta es sobre la que hay que medir. De hecho, aquí en el borde de ataque, desde aquí es donde debemos colgar la plomada, que debería tocar allí en la línea verde y a partir de ese punto medir hasta aquella de allí y hasta aquella de allí. El avión está colocado de tal forma que con esa altura de la rueda, de cada rueda al suelo, la parte de la arriba del fuselaje está horizontal. Pues ya está colgando la plomada desde la línea esta en el borde de ataque hacia abajo, justo encima de la línea, y desde la rueda posterior hasta la plomada son 64, porque yo empiezo a medir siempre desde el 10. 64 por aquí y a la rueda de morro 82,3. Y ahora esos valores se usan para calcular el centro de gravedad. Ahora hemos bajado ya el avión de los carricoches aquellos metálicos y ahora vamos a medir el peso en cada rueda ya con el avión terminado. Lo voy a hacer, está ahora mismo todo el depósito vacío, tanto en alas como aquel auxiliar. Y vamos a pesarlo vacío y con el peso equivalente. Para calcular de nuevo el peso del avión en cada rueda he comprado una báscula de estas que venden en Amazon de correos para paquetes postales que llega hasta 200 kilos. Como veis ahí al lado de cada rueda hay una pieza del mismo espesor, de la misma altura que dicha báscula. Y se trata de ir cambiando el peso de sitio y colocando esos calzos en las otras dos ruedas. Hemos realizado el pesaje y ha sido imposible hacerlo porque salen valores que no se corresponden con la realidad, contradictorios entre los pesos, entre la pesada con el combustible y sin el combustible. Así que lo que voy a hacer es calcular el contrapeso que he instalado en cola, calcularle la posición y el brazo, y con eso pues le añado el momento correspondiente y el resto de peso pues el que se calculó con los pesos oficiales de AESA. Como vemos en esta tabla, aquí tenemos los pesos oficiales de AESA, que
que se hicieron hace ya unos capítulos, y tenemos las 4 opciones con el tanque auxiliar lleno y vacío y con la pieza extra que cubre el radiador puesta o quitada. En nuestro caso ya con la pieza extra del radiador, y para calcular el centro de gravedad con el avión totalmente vacío sería estos valores lo que nos interesa tener en cuenta: 100 kilos en la rueda de morro, 141,5 en la rueda principal y 133,5 en la otra. Queda un total de 375 kilos. Ahora vamos a ver con estos valores cómo se calcula el centro de gravedad y dónde nos sale. Para calcular el centro de gravedad con el avión vacío, pues acudimos al manual del piloto y vemos en los límites en los que se tiene que mantener el centro de gravedad. Tienen que estar entre el 25% y el 38,5% del Mach. El Mach es la cuerda media aerodinámica, que en el caso de este perfil alar viene aquí descrito. El Mach es igual a 1320 milímetros o 4,33 pies. Si volvemos a esta página, ya tenemos el Mach, y ahora lo que tenemos que hacer es calcular, rellenando esta tabla, calcular estos valores, que es lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos el peso en las ruedas, tenemos las distancias desde la rueda principal y la rueda de morro al borde de ataque del ala, y esos valores los introducimos en esta tabla. Hay que usar unidades coherentes, libras pies o kilogramo metro. En este caso kilogramo metro. Rellenamos toda la tabla, calculamos los momentos, aplicamos esta fórmula y aquí nos va a salir un valor. Vamos a verlo en una hoja de cálculo. Este valor que hemos calculado lo podemos poner en porcentaje, poniéndolo aquí, dividiéndolo entre la cuerda media aerodinámica, que era 1320, y multiplicándolo por 100. Y ese valor tiene que estar comprendido entre el 25 y el 38,5%, más o menos este margen de error. Así que vamos a ver qué valores nos salen con estos valores que hemos puesto aquí. Si recordamos los valores del pesaje oficial que hicieron los inspectores, tenemos esta tabla de pesos con los 4 casos: tanque auxiliar vacío y lleno, y la pieza extra que va debajo del radiador puesta o quitada. Finalmente la pieza del radiador está puesta, luego esta es la fila que nos interesa, y también esta. Esta es la oficial, la que hay que presentar oficialmente. Entonces, si metemos todos los datos que hemos explicado antes en una hoja de cálculo, tenemos esta tabla de aquí, los 375 kilos en vacío, y los brazos, el momento, etcétera, y el porcentaje sale un 18,99, que por supuesto está fuera de este rango. Pero este no es la situación del avión real, porque esto no cuenta que hay una persona montada. Si se monta, por ejemplo, una persona de 75 kilos, pues el porcentaje aumenta del 18,99 al 22,77. Y este sí debe cumplir, porque este es una situación en la que puede ir una persona montada, quedarse completamente sin combustible y el avión debería ser estable. Por lo tanto, hay que corregir este centro de gravedad, llevarlo a popa, y para ello voy a instalar un contrapeso en el punto de amarre de popa, que es una pieza de plástico. La voy a sustituir por una de acero inoxidable que pesa 3 kilos. Si yo hago eso, la tengo aquí en esta otra parte de la hoja de cálculo, que esta sí tiene en cuenta que el tanque auxiliar está lleno. Si yo pongo aquí 3 kilos de lastre a 4,20 metros, ahora lo veremos, pues ya me sale el porcentaje, un 24,73, que ya está dentro del límite. Vamos, está justamente a prueba del límite. Y si fuera a popa, pues sería muy crítico. Siendo a proa, el avión sigue siendo manejable, aunque te salga un poquito a proa, que no va a ser el caso porque el avión va a llevar combustible, etcétera. Así que vamos a ver este tema del lastre, cómo lo he calculado. Como tenemos aquí un peso añadido de 3 kilos, para poder incorporarlo al cálculo del centro de gravedad, pues he tirado con el láser una línea que pasa justo por el borde de ataque del ala.
Si muevo ligeramente esto, pues ya se ve el láser en el borde de ataque del ala. Y la horizontal está a la altura del contrapeso. Y midiendo desde este punto hasta el contrapeso salen 4,22 metros. Y puesto que esto está un poquito inclinado con respecto a la perpendicular del eje del avión, pues le pongo un poquito menos para asegurarnos. 4,10 por ejemplo, que no va a ser, o 4,15. 4,15 creo que será mejor. Y poniendo 4,15 metros en los cálculos, pues vamos a ver lo que sale. Pues con el contrapeso ya instalado, al final he considerado 4,20. He dibujado mejor la curvatura que tiene el fuselaje hacia afuera con respecto a una línea recta, y prácticamente se pierden 3 centímetros cuando esa curvatura se pone recta, y serían 4,20 metros el brazo y 3 kilos. Así que este valor va a ser el oficial con el peso 0. 21,36. En cuanto ya se monta alguien, pues se está dentro del rango. Nos olvidamos ya de esta parte que tiene el tanque vacío y vamos a vuelo real. Con tanque auxiliar lleno, con el contrapeso de 3. Tenemos que la densidad de la gasolina son 0,72 kilogramos litro. Y podemos ir jugando aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, un peso total que no se nos ha pasado. Vamos a poner un pasajero un poco más liviano, 6 kilos más liviano. Vamos a poner 93. Tenemos 599 y vemos como el porcentaje con 40 litros de gasolina en las alas, pues está perfectamente dentro del margen del centro de gravedad. Si llenamos a tope las alas, que son 36 litros cada uno, 72 litros, pues nos pasaríamos de peso y tendríamos que quitar, por ejemplo, equipaje, poner 0 de equipaje, estaríamos en 602, y la persona que iría aquí pues no podría pesar más de 91 o 90. Y vuelve a variar el valor porque los brazos de piloto, pasajero y equipaje son distintos. Ese varían pesos, pues varía el centro de gravedad y sigue estando dentro. Estos brazos los da el fabricante, ¿vale? El piloto y pasajero están a 0,55 metros a popa de la línea de pesada, de la línea de referencia. El equipaje está a 1,32 metros. El lastre ya lo hemos visto, 4,20. Y toda esta tabla está calculada con un peso en vacío diferente al anterior, que eran 375, que es el oficial. Este es un peso en vacío de 379. Y este peso viene del pesaje de AESA, con el tanque auxiliar lleno y la pieza del radiador, que sería esta fila de aquí. 379,50 son los que aparece aquí, con la distribución de peso en cada rueda. Y bueno, variando aquí todos estos valores, jugando, pues se tiene este valor que siempre está dentro del margen de seguridad del centro de gravedad. De hecho aquí, que está justo al límite, si fueran dos personas, si fuera aquí un pasajero, bueno, esto lo he puesto en el pasajero, pero da igual porque tiene el mismo brazo. Si fuese aquí otra persona de 80 kilos, pues ya estaría perfectamente dentro, sin combustible ninguno. Esto habría que hacerlo en cada vuelo, antes de cada vuelo, pesar a la persona que se va a montar, pesar el combustible que lleva, etcétera. Y el EFIS, pues, tiene una utilidad que hace precisamente esto, que hace todos los cálculos en función de los datos que tú le metas. Vamos a ver esto porque es una aplicación muy cómoda que tiene el EFIS. Pues volvemos al simulador del EFIS, que nos servía para configurar las pantallas, etcétera. Y vamos aquí al apartado Weight and Balance, en la que podemos definir esta zona de aquí, este área de aquí. Y cuando metamos los pesos, etcétera, pues aquí va a aparecer una cruz. Y si la cruz está dentro de este área, el vuelo es posible. Si la cruz se ha salido, tanto porque por aquí se excede el centro de gravedad por popa, aquí por proa, aquí por popa, o si la cruz está más arriba de esta línea horizontal, se han superado los 600 kilos, pues habrá que tomar las medidas para que esa crucecita, esa marca, que
quede dentro de este rectángulo. Este rectángulo está definido con estos valores. ¿Y de dónde salen estos valores? Pues si nos vamos al manual del fabricante, aquí tenemos el diagrama del centro de gravedad. Este sería el límite del centro de gravedad a proa, la línea azul. La línea roja, el límite del centro de gravedad a popa. Dependiendo de los pesos que tengamos, pues caerá aquí dentro de esta zona. Toda esta zona será correcta. Por aquí no será posible el vuelo, por aquí tampoco. Entonces, esta línea azul corresponde a un desplazamiento, el límite a proa del centro de gravedad, si nos vamos aquí, es el 25% de la Mach. La Mach, si recordamos, eran 1320 milímetros, pues el 25% son 33 centímetros, que es lo que tenemos aquí. 33 centímetros y 33 centímetros. Y para el otro caso, tenemos 1320 milímetros de la Mach al 38,5%. Que son 50,8 centímetros. Que están aquí representados con 50,8 centímetros. Los límites del centro de gravedad a proa y a popa hay que combinarlos con los límites de peso del avión. 378 kilos. Este de aquí, 379,50, yo he puesto un poquito menos. Y los 600, que es el máximo para lo que el avión está certificado. Y con estas 4 coordenadas dibujamos el rectángulo en el que es posible el vuelo. Después aquí tenemos las estaciones de carga, que la llamo aquí, que sería el piloto, el peso del piloto, el peso del pasajero. Estos valores del brazo nos lo da el fabricante también, están por aquí. Aquí, el piloto a 55 centímetros, el pasajero a 55, los tanques de fuel de la sala a 49 centímetros y medio y el equipaje a 1,32 metros. Si llevamos todo eso aquí, pues tenemos que podemos definir los pesos tanto de piloto, pasajero. Yo he puesto aquí equipaje en el lado de la izquierda, de la derecha, el tanque de la derecha, el tanque de la izquierda. Y todos estos números son las posiciones en las que aparece aquí en este gráfico. Si yo varía esto, por ejemplo, vemos que aquí el numeral del peso del piloto pues se mueve a un lado y a otro. Y lo mismo pues arriba y abajo. Esta foto es del esquema del avión mío, aunque aquí aparece azul, pero luego aparecerá bien en naranja. Y también se puede personalizar, podría ser una foto, cualquier foto BMP que tenga este tamaño, se puede poner aquí. Aquí también hemos puesto el peso específico del combustible, el peso en vacío, el nombre del avión y la localización del centro de gravedad en vacío de que tiene el avión. Y este valor es muy importante, porque a partir de este valor, aplicando todos estos brazos de aquí, de piloto, pasajero, equipaje, etcétera, pues calcula dónde tiene que dibujar la X y de dónde sale este 31,3%. Pues vamos a verlo. Ese 31,3% no, ¿verdad? Me he equivocado, es 31,3 centímetros, pues tiene que salir del avión en vacío, pero con el tanque de combustible auxiliar lleno, porque siempre va a estar lleno. Entonces yo sé el peso del tanque de combustible, sé de la pesada de AESA, cuál es la distribución de peso en las ruedas, que es esta de aquí, y vaciando el avión completamente, 0 kilos de pasajero, de piloto, 0 combustible, el contrapeso, que es lo que he añadido, pues me sale una X de 31,3 centímetros. Y esos 31,3 centímetros del avión en vacío, pero con ese tanque de combustible auxiliar lleno, es lo que ponemos aquí. Y a partir de ahí, pues ya hace todos los cálculos. Y cuando se pasa eso al F de verdad, pues tenemos este botoncillo que lo he puesto yo aquí en esta lista de chequeo, que le damos y aquí vemos, por ejemplo, que está ahí en el límite
Si yo al pasajero le digo que pese 75 kilos, el piloto también 75, que no haya nada de equipaje, por ejemplo, pues vemos aquí la X cómo va cambiando de sitio, entre los 33 que vimos antes, los 50,8, y entre 378 peso en vacío con el tanque auxiliar lleno y 600 kilos. ¿Por qué todo esto lo hago con el tanque auxiliar lleno? Porque el tanque auxiliar lleno siempre va a estar lleno mientras haya aquí en los tanques de las alas combustible. Si aquí hay 5 litros de combustible, que se ve asomándote a través del ala, se ve si estos tanques tienen combustible. Si uno solo tiene combustible, este tanque va a estar lleno. Por eso todos los cálculos del centro de gravedad voy a considerar que este tanque está lleno, y además, como tengo los pesos que hizo ESA con este tanque lleno, pues están perfectamente controlados. Vamos a comprobar que efectivamente los cálculos que hace la hoja de cálculo con todos los pesos corresponde a lo que muestra el EFIS con esta aplicación. Entonces vamos a empezar con 14 kilos. Todo se muestra en kilos, aunque cuando tú le das te dice que lo metas en litros. Así que 20 litros son 14 kilos. Vamos a poner 20 litros en cada ala, que son estos 40. Y ahora los pasajeros, piloto y pasajero, piloto 75, pasajero 0 y equipaje no hay nada. Y da 36 de desplazamiento del centro de gravedad, que es este de aquí, 36. Así que en este punto perfecto. Vamos a subir a otro pasajero de 75 kilos y vamos a poner 10 kilos de equipaje. Vamos a poner 10 kilos de equipaje aquí, por ejemplo, y 75 del pasajero. Y nos da un desplazamiento de 40,2 centímetros, 40,2 centímetros. Así que funciona correctamente. Y con el cálculo del centro de gravedad, todo ya definido, pues es otro de los datos que hacen falta para presentar todos los papeles necesarios para el vuelo de prueba. Toda la documentación la veremos en un próximo episodio, así que ponemos punto final a este y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme, hasta luego.